decisión del veto parcial del presidente de la República al Código de la Democracia cambia las reglas del juego para las próximas elecciones. ¿Y cómo lo hace? La ley ahora, por ejemplo, le permitirá al primer mandatario candidatizarse sin necesidad de pedir licencia o dejar de cumplir su cargo. Le permitirá al gobierno durante el periodo electoral hacer publicidad o difundir proyectos que estén en ejecución o que por la oportunidad, eso es lo que dice, deban ejecutarse. Y todo esto mientras se instaura la censura previa para los medios de comunicación, que tendrán que abstenerse de difundir cualquier forma de mensaje que pueda incidir en contra o a favor, no solo de un candidato, sino de una tesis política, de opciones, etcétera. Gustavo Larrea, exministro de Gobierno y cofundador de Alianza País, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Estas eran las prácticas de la tan criticada partidocracia. Cambiaban las reglas a conveniencia, al acomodo de cada gobernante de turno, del dueño del país, y cada elección había una nueva reforma, un nuevo mecanismo. ¿Qué pasó con los principios de esta revolución? De garantizar un sistema electoral conforme al principio de igualdad, de equidad, de reconocer oportunidades de las minorías políticas o la participación ciudadana o la libertad de expresión. Buenos días. Buenos días, Hace 5 años y medio atrás se crea Alianza País y se crea un momento de crisis política. El sentido que tenía ese proyecto era precisamente fortalecer la democracia, recuperar la democracia, romper con las viejas prácticas de lo que se denominó la partidocracia, que era precisamente hacer trajes a la medida en cada uno de los procesos electorales. Era buscar beneficiarse de la ley, y eso es lo que ahora sucede con esta reforma. La ley vigente, antes de que esta reforma se vaya a producir, que se producirá en las próximas semanas, fue elaborada por la misma Alianza País, fue y recogió principios fundamentales de la Constitución, que es garantizar la igualdad de oportunidades a todos los actores políticos, para que ninguno tenga ventajas, para que no ir a una ruleta donde la gran mayoría de números estén previamente designados. Y creo que lo que se está haciendo ahora es todo lo contrario. No solo en lo que respecta a la libertad de expresión, comunicación y opinión, sino también en lo que respecta a la diferencia de un presidente de la República que va a entrar en campaña siendo presidente sin pedir licencia, y además en el método de designación de los asambleístas. El método constitucional vigente actual es el método proporcional. Y esto es muy simple, que una fuerza política que obtiene el 10% de votos tiene el 10% de representación, una que obtiene el 40%. Pero se cambia el método ahora por un método que fortalece a las mayorías. Esto quiere decir que una fuerza política que tiene eventualmente el 40% de votación puede tener el 70% o incluso hasta el 100% de la representación. Y eso no es nada democrático. Creo que esta reforma evidencia lo que viene sucediendo desde hace rato. Un proyecto que se fundamentó en reinstitucionalizar al país, que lo tiene ahora sumido en una desinstitucionalización. Ahora, el gobierno en este tema, durante el periodo electoral, dice que para garantizar el tema de igualdad de condiciones, de equidad, ha incluido ese artículo en que se refiere a que los medios de comunicación se abstendrán, y si lo podemos poner en pantalla, de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje. Y eso es importante porque dice clarito, cualquier otra forma de mensaje que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política. El presidente lo que dice es que los medios se van a dedicar a hacer campaña, entonces es preferible un silencio electoral, pero no solo eso, sino que prácticamente lo que instaura a través de ese artículo es una censura previa. Es un absurdo esa propuesta de reforma o esa reforma, porque en definitiva lo que hace es que ni los medios ni los candidatos puedan expresar su libertad de opinión. Los candidatos a las distintas dignidades tienen todo el derecho de exponer sus tesis, y los medios de comunicación de tener opinión y de brindar esos espacios a que esos dirigentes en cada provincia y a nivel nacional puedan expresarse libremente. Esta es una nueva mordaza peligrosa, es regresar a las peores prácticas de la partidocracia, es regresar al pasado. Por eso es que no podemos hablar ya
de una revolución ciudadana, sino de una involución ciudadana. Pero sin irnos muy lejos de esto, hay quienes dicen, a ver, no es que están prohibidas las entrevistas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en ese mismo artículo, y por eso yo hago énfasis en lo que dice, cualquier tipo de mensaje que pueda incidir a favor o en contra? Por ejemplo, si yo le hago una entrevista a alguien que está a favor del candidato Correa y muestra su posición a favor del candidato, se podría decir que estoy haciendo promoción a favor del candidato Correa. O si hacemos un perfil para dar a conocer los otros candidatos, se podría decir que eso puede favorecer o puede incidir a favor o en contra de determinado candidato. Entonces prácticamente queda vetado, queda instaurado una censura para poder hacer ese tipo de reportajes, entrevistas especiales o coberturas durante campaña electoral. Así es una ley que en definitiva atenta contra el derecho fundamental de la libertad de opinar, expresarse, la libertad diría yo, de un libre juego democrático. Esto atenta a la esencia de la democracia, porque pone una mordaza sobre los medios de comunicación. Muchos de ellos tendrán censura previa, otros correrán el riesgo de opinar o de permitir que se opine, porque no solo se castiga en esa ley la opinión, sino permitir que otro opine, porque se considera que eso influye en definitiva en un proceso electoral. Usted es cofundador de Alianza País y ha acompañado al presidente Correa desde esos momentos en que era candidato. ¿Qué hubiera pasado en el recorrido que usted ha hecho junto al presidente si en el 2006 se hubiera aplicado las reformas que ahora pretende aplicar el presidente Correa, cuando en ese entonces pues era profesor, luego un ministro, la gente no lo conocía? Desde luego, yo creo que en ese entonces, si esto se aplicaba, evidentemente hubieran ganado las fuerzas tradicionales, concretamente Noboa y no Correa, porque Rafael Correa se hace conocer ante la opinión pública precisamente en los medios de comunicación. Ahí es que la población lo va conociendo. Yo creo que una mordaza de este tipo atenta contra la democracia esencialmente. Ahora, mientras esto se quiere aplicar, ¿qué pasa con otra reforma que hacen en el artículo 203 que se refiere a la campaña electoral en la que está prohibida la publicidad electoral, o sea, la publicidad de las instituciones públicas o la propaganda del gobierno? Pero luego incluyen, salvo una excepción, y ahí ponen lo siguiente: que la difusión se refiere a información de programas o proyectos que estén ejecutándose o que por la oportunidad deban ejecutarse en dicho periodo. ¿Qué significa este artículo que incluyen? La posibilidad de que el gobierno siga haciendo propaganda en el mes y medio de campaña electoral sobre sus obras, sobre lo que ha hecho, generando un desequilibrio en una campaña electoral. La Constitución actual y la ley en este momento, antes de la reforma, prohíbe precisamente que se difunda, que se haga propaganda del gobierno, porque eso sí va a incidir en la opinión del elector. El gobierno puede hacer difusión hasta iniciado el proceso electoral, que dura 45 días. Con esta reforma lo que se pretende es que el gobierno haga uso y abuso, que ya lo ha hecho en otras oportunidades, ahora lo quieren legalizar. Quieren legalmente poder difundir en los momentos electorales lo que ellos consideren adecuado. Esto genera un desequilibrio entre las distintas candidaturas. La ley lo que busca y lo que debe buscar es equilibrio, igualdad de oportunidades de las distintas fuerzas electorales y no beneficiar a una de ellas. Bastante beneficio tiene una fuerza política cuando controla el poder nacional o seccional, mucho más cuando ese control no tiene un contrapeso, no tiene límites, y esto es lo que estamos viendo ahora. Un proyecto, en definitiva, cada vez más concentrador del poder, que genera reglas del juego que le benefician y no son igualitarias y equitativas. Ahora, mientras se quiere que con esta reforma haya o siga habiendo publicidad oficial del gobierno de ciertos proyectos oportunos y se limita el debate público, se instaura la censura previa, a la larga lo que se hace es limitar la participación ciudadana. Sobre esto escuchemos lo que dijo aquí mismo Paco Velasco. El poder se ha mantenido porque se han ganado 7 elecciones consecutivas. Creo que eso muestra una manera distinta. Y con respecto a la participación, con respecto a la democracia, acepto, reconozco que hay un déficit de participación, de construcción desde el pueblo, desde la sociedad. Esto porque Manuela Gallegos día anterior había dicho que el gobierno ha hecho un muy buen trabajo en mantener el poder, son 6 elecciones consecutivas, pero no en mantener esos principios de participación ciudadana que estuvieron desde un inicio. ¿Qué pasó con eso? Yo creo que eso quedó archivado en el pasado, que el gobierno dejó
o tal vez nunca el presidente Correa quiso abrir la participación. No se puede construir una democracia en el siglo XXI sin la participación de la ciudadanía, sin fortalecer la participación política, social, económica, cultural de la ciudadanía. Y lo que tenemos ahora es una concentración del poder en el presidente de la República. Desde luego que este gobierno tiene un saldo absolutamente negativo en participación, incluso no solo que tiene saldo negativo por no haber generado espacios de participación, sino por cerrar los espacios de participación, por perseguir a los dirigentes sociales que opinan o que protestan contra el gobierno, instaurando juicios penales. Pero lo grave de esto, y lo que ha ocurrido en la Asamblea esta semana, es que los legisladores, a pesar de que pública y abiertamente se han mostrado en oposición o que no respaldan esta reforma que plantea el presidente en el veto, a la final terminaron o se abstuvieron de votar o votaron en contra. Y vea lo que dijo sobre eso Paco Velasco también. En mi partido, en mi agrupación política, yo he dado la batalla para que... Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo de manera pública y de frente, no estoy de acuerdo con eso. Pero yo pertenezco a un partido en el cual votamos y yo me someto... Entonces, bajo este escenario, ¿qué se puede esperar del periodo electoral al que el país va a entrar? Yo creo que es un periodo electoral con una cancha del juego inclinada a favor del gobierno, con árbitros sospechosamente todos de la misma tendencia política gobernista. Eso es lo lamentable y lo penoso, porque por eso mismo, esa fue una de las razones principales para que el pueblo ecuatoriano apoye el proyecto de Alianza País. Precisamente ahora el gobierno nacional hace todo lo contrario. Creo que genera reglas del juego que hay que derrotarlas en las urnas, y la única forma de hacerlo es ni un solo voto para Correa, porque de lo contrario tendremos correísmo, no un proceso democrático que profundiza libertades, que profundiza equidad, un proyecto que concentra el poder de manera autoritaria y caudillista. Este en particular no es un tema de favoritismos hacia uno u otro candidato, sino de defensa de principios y de garantías de los ecuatorianos, como el de buscar, recibir, difundir información sin censura previa, como dice la Constitución, más aún en una época tan importante para el país como es un periodo electoral. Gustavo Larrea, muchas gracias por haber Muchas gracias. Esta mañana aquí en Contacto.